El colectivo de geografía crítica surge en el año 2013, aproximadamente 2012-2013, y surge precisamente para hacer un cuestionamiento a la forma de entender o de hacer la geografía en el Ecuador, desde una lógica estatal, nacional, del Estado-nación, de un ordenamiento territorial para disponer o para ordenar los territorios desde una lógica estatal, empresarial, extractivista, de agronegocios, es decir, en función del capital o del ordenamiento desde una lógica más mercantil, urbana, urbanística. Entonces el colectivo surge desde esta idea crítica de cuestionar esta manera de entender la geografía en el Ecuador, y luego nos ampliamos también a articular con otros territorios más allá del Ecuador. Entonces, el colectivo surge precisamente desde ese reconocimiento de lo que se ha generado geográficamente, espacialmente, territorialmente, y las relaciones que se configuran en esa mirada espacial. Entonces, desde el inicio nosotros como colectivo empezamos a apoyar las luchas en los procesos organizativos precisamente desde este análisis crítico de la realidad que quiere imponer el Estado y el capital. Entonces, obviamente, nuestro trabajo se vio enfocado en articularnos con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales, y obviamente esto implica una articulación con las luchas de los pueblos indígenas en el Ecuador, ¿no? Que es donde estamos principalmente colocando y poniendo nuestro trabajo. Entonces, entre nuestros primeros trabajos desde el inicio fue el apoyo a las luchas antiextractivistas en la Amazonía ecuatoriana, especialmente con el tema petrolero, y en los últimos años hemos estado vinculándonos mucho más al tema antiminero, porque también la minería se está profundizando en el país. Entonces, eso, desde que nació el colectivo hasta la actualidad, hemos fortalecido y vinculado nuestro apoyo del trabajo que realizamos para fortalecer la lucha en los procesos organizativos y para construir otra cartografía, otra mirada de los territorios, de la geografía del espacio y de las relaciones que se dan en el espacio, cuestionando eso, la lógica estatal capital, pero también poniendo énfasis en las otras relaciones que existen en los territorios que no responden a estas lógicas del Estado y del capital, ¿no? Entonces, ese ha sido nuestro trabajo en estos años. Es un colectivo, les llamamos de militancia, o sea, de activismo, pero más bien surgió como un espacio de eso, de militancia, de poner nuestro trabajo para la lucha y la protesta social, el movimiento social, y también que surge, es un espacio de militancia principalmente, y no todas somos geógrafas, yo no soy geógrafa, pero creo que eso enriquece al espacio del colectivo, porque podemos tener una mirada desde diversas disciplinas, digamos, o desde diversas apuestas políticas y de vida, ¿no? Y también la mayoría de quienes conformamos el colectivo somos parte de otros espacios organizativos. Yo vengo del movimiento feminista en el Ecuador, por ejemplo, y así otras compañeras que también vienen del movimiento feminista o de la lucha agroecológica o del movimiento ecologista. Y también hay compañeras y compañeros que están bastante en la academia. Y claro, está conformado también por gente que sabe geografía, que hace mapas, que maneja el SIG, o sea, que ha estudiado geografía como carrera, ¿no? Entonces, así nos diversificamos en el colectivo, y así vamos trabajando y colocando también otro tipo de análisis y de mirada sobre el trabajo que hacemos, ¿no? Los últimos trabajos este año
Hace unos días estábamos precisamente, realizamos 3 foros virtuales para hacer eso, el lanzamiento de estos informes que hicimos durante el año 2018 y 2019 en algunos territorios de la Amazonía donde hay conflictos por el extractivismo petrolero y minero. Y esto se hizo con un levantamiento de información con la Defensoría del Pueblo del Ecuador y con otras organizaciones locales. Entonces, nuestro trabajo es también, bueno, antes de la pandemia, ir a los distintos territorios para, con nuestro trabajo de hacer mapeos desde la cartografía tradicional, que es la cartesiana, hacer procesos de mapeo con cartografía social, también desde la geografía feminista y con otras metodologías que hemos ido adaptando a nuestro trabajo, hacer pues nuestro trabajo de mapeo, y eso nos llevó a hacer 6 informes y lanzarlos como son nuestros primeros foros virtuales ahora por los tiempos en los que estamos viviendo. Pero sí tenemos otros trabajos previos, de donde hemos también publicado información, publicado estos mapas y publicado el trabajo que se ha realizado para tener estos productos, estos mapeos finales, ¿no? Hemos trabajado mucho en el Yasuní, por ejemplo, en distintas épocas, levantando datos, yendo al territorio, articulándonos con otros colectivos de geografía que, por ejemplo, levantan información satelital. Entonces también hemos articulado nuestro trabajo con otros espacios, con otros colectivos, con otras organizaciones de geografía, pero también diversas, ¿no? Entonces, ese ha sido nuestro trabajo para fortalecer también la lucha y la difusión de este trabajo que realizamos. El trabajo feminista que hemos también colocado y realizado en el colectivo también ha sido bastante importante. Entonces yo creo que por ese lado hemos tenido bastantes logros, digamos de alguna manera, para la difusión, para la denuncia y para el apoyo y articulación con otros colectivos, ¿no? Y organizaciones. Por ejemplo, nosotras iniciamos en el año 2016 y hasta fines del 2017 el mapeo de los feminicidios en el Ecuador, en articulación con otras organizaciones y colectivos. Y eso para nosotras sí es algo importante que hicimos, porque fue el primer mapeo sobre feminicidios que se realizó en el Ecuador, así desde un colectivo, una organización social en articulación con otras compañeras feministas, ¿no? Y eso empezó a ser más visible y apoyó a la lucha contra los feminicidios, por ejemplo. Y bueno, fue un trabajo inspirado con las compañeras de México que ya venían desde años atrás haciendo estos mapeos de los feminicidios, o haciendo acciones más concretas desde el análisis espacial de cómo suceden los feminicidios y cómo se impregnan en los cuerpos y en las vidas de las mujeres o de otros géneros que finalmente se consideran también asesinatos por feminicidio, ¿no? Eso también nos llevó también estuvimos levantando información sobre los casos de violencia contra las mujeres, y eso nos permitió hacer también visible esta realidad. O sea, los mapas lo que nos permiten es graficar, es mostrar la realidad de una manera gráfica y que visualmente impacta, ¿no? Te da otra información que no te dan los datos simples, por decir de alguna manera, los datos en números y letras, ¿no? Un mapa lo que te hace también es una síntesis gráfica que te permite tener una mayor difusión y tal vez un mayor impacto también socialmente en esa difusión. Entonces, yo siento que esos trabajos, por ejemplo, el feminismo, hicimos del mapeo de la criminalización del aborto en Ecuador, porque aquí está criminalizado en varias causales.
eso también ayudó a la lucha por la despenalización del aborto, ese trabajo gráfico y de análisis territorial. Sobre el tema del extractivismo y el apoyo a las luchas de los pueblos indígenas, el tema del Yasuní es como un referente, ¿no? Bastante, bueno, por muchas cosas, porque el Yasuní se ha convertido en una lucha muy grande. Los mapas que hemos hecho han servido para apoyar a esa lucha más grande, ¿no? Que a mí sí me parece como algo a resaltar. Y eso nos ha servido también para llegar a procesos de juicios y audiencias que se ha hecho contra el Estado, por ejemplo, en apoyo al pueblo guaraní. Este año también, por ejemplo, uno de los trabajos que hemos hecho es apoyar en el juicio que el pueblo guaraní le hizo al Estado ecuatoriano, porque se hizo visible que el Estado ecuatoriano ha estado construyendo durante la pandemia una carretera que se está acercando a la zona intangible de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, ¿no? Entonces, esa amenaza a la carretera y también la cantidad de casos de COVID-19 en el territorio del Yasuní y en general, da cuenta de cómo la actividad petrolera ha estado también influenciando en esa, expanda mucho más, porque la actividad petrolera, minera, la agroindustria no ha parado. Eso no han hecho cuarentena en lo absoluto, ¿no? Entonces eso llevó a que el pueblo guaraní genere una demanda al Estado ecuatoriano, y ahí también apoyamos con nuestros mapas que estaban indicando cuáles son las zonas que han sido afectadas durante la pandemia, previo a la pandemia y durante la pandemia, y cómo la expansión de la carretera está amenazando la vida incluso de los pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Nuestro trabajo lo que quiere es fortalecer la lucha social, la denuncia, y molestar a quienes están, pues, manejando este tipo de políticas y prácticas en los distintos territorios, incluyendo nuestros cuerpos, para como ejercicios de poder y atravesados por el capitalismo, ¿no? El mapeo cartesiano es el que más se ha difundido, el que más está presente en el mapeo que se hace del mundo en general. Es este mapeo que surge por ejemplo, para la colonización de los espacios. Son mapas que nos indican territorios vacíos, solo de las geografías, de la hidrografía, sí, estos territorios carentes de todo lo que en los territorios ocurre, todo lo que espacialmente ocurre, ¿no? Son estos mapas georreferenciados, que a la final son útiles, son una gran herramienta para conocer cómo es el planeta, cómo son las distintas latitudes, etcétera, ¿no? Pero lo que carecen es de colocar ahí precisamente otras relaciones sociales, humanas, las relaciones de poder o las relaciones entre las personas con la naturaleza, entre los pueblos, los conflictos que ahí existen. O sea, no son mapas solo con límites, sino que para que existan esos límites hay una historia, es decir, son mapas que también carecen de la historia de estas relaciones, ¿no? Para que un país llegue a tener esos límites, hay una historia, o mientras esos límites existen, hay diversidad de relaciones, conflictos, acuerdos, desacuerdos, etcétera. Entonces, lo que coloca la geografía crítica, la cartografía social, la geografía feminista, es precisamente ese análisis que a la geografía cartesiana, al mapeo cartesiano le hace falta, ¿no? La cartesiana es más bien útil para el ejercicio del poder, ¿no? Del poder militar, del poder extractivista, del poder estatal, para configurar los espacios eh, para ese tipo de proyectos, ¿no? En cambio, esta cartografía a la que nosotras estamos
en la que creemos y en la que trabajamos y de la que estamos aprendiendo permanentemente, lo que quiere es precisamente mirar, observar y que se mire este tipo de diversas relaciones y mundos y universos que existen espacialmente, ¿no? La geografía crítica pues ya lleva mucho tiempo, muchos años, más bien nosotras hemos ido aprendiendo desde el inicio. Decíamos, hace falta aquí también colocar el análisis crítico desde la geografía como disciplina, pero también como, pues como una práctica de vida. O sea, todas y todos habitamos un espacio, todas y todos somos geografía, hacemos geografía, porque estamos habitando un lugar, ¿no? Y somos lugar, o sea, nuestro cuerpo es espacio, es espacial y construye espacio, ¿no? Entonces, y bueno, la geografía crítica para nosotras, entre los referentes están la geografía de Brasil. En Brasil hay muchísima gente y ya mucha historia de geografía crítica, ¿no? Entonces son nuestros referentes, son a quienes hemos estudiado y de quienes hemos tomado también muchas ideas y propuestas. Y estos últimos años hemos conocido colectivos de geografía crítica de varios países de América Latina. El año pasado hicimos en Ecuador un encuentro de geografía crítica y autónoma, que lo llamamos así, y ahí, claro, nos conocimos con gente de Chile, de México, hay varios colectivos también o personas que están dedicadas a la geografía crítica, de Costa Rica, de Colombia, de Guatemala. Es decir, la geografía crítica se ha ido diversificando en Estados Unidos también, como te contaba antes, conocimos también compañeras y compañeros. Y también hay un trabajo de un colectivo de Alemania que se llama Orangotango, que hizo un trabajo que se llama el No Atlas, que es un trabajo increíble porque se dedicaron a, a identificar colectivos o personas que hacen cartografía crítica, geografía crítica, y sacaron un libro súper grande que es, entonces ellos ahí colocan el trabajo de diversos colectivos que han encontrado en América Latina, al norte, al sur, en Europa, etcétera. Entonces, pues nada, es más bien súper contentas y contentos porque la geografía crítica tiene mucha historia, me parece pues bien importante porque se están haciendo trabajos bien importantes y que precisamente apoyan a la resistencia, a la lucha social, a la movilización y a la identificación de otras formas de hacer el mundo y de habitar el mundo, ¿no?